¿De dónde nace su vocación? Mi vocación nace creo que desde pequeño. Yo desde chamo estaba trabajando en cosas en mi cabeza o pensaba cosas viendo documentales. Prefería siempre ver documentales de fauna silvestre que las comiquitas, excepto la de Bugs Bunny que me gustaba muchísimo, ¿no? Pero siempre estuve pendiente de los animales y me gustaban muchísimo las enciclopedias. Y yo creo que todo empieza desde chamo, teniendo mascotas, conejitos, perros, canaritos, cualquier cantidad de animales y que no solamente se trata de tenerlos por tenerlos como mascotas para acariciarlos, sino entenderlos, verlos. Y por allí empieza todo. Luego fui scout un poco más grande y allí aprendí a entrar en contacto con la naturaleza. Cuando era niño, mis abuelos me llevaban muchísimo al este de Vargas, a la costa, a la sabana, a los Caracas, toda esa zona. Íbamos mucho al Junquito y me gustaba mucho meterme en el monte, ir al río, ver los peces, escuchar los pajaritos. Era algo que ahora de grande entiendo el valor que tiene y lo reconozco como base, como principio, como inicio de. Luego arranco como voluntario en una clínica veterinaria, aprendiendo poco de lo que tiene que ver con el manejo de animales y todo eso. Y eso fue como un impulso para querer estudiar algo como medicina veterinaria, para poder ayudar a los animales. Sin embargo, no entendía qué relación, lo que hoy entiendo, qué relación puede tener eso con la fauna silvestre, la conservación. Luego, en bachillerato, un poco desconexo, dedicado a estudiar, dedicado a hacer otras cosas. Básicamente, cuando me graduó de bachiller, era muy joven, acababa de cumplir los 15 años, ya me estaba graduando de bachiller, sin saber realmente qué era lo que iba a hacer. Yo quería ser periodista, yo quería ser abogado, yo quería trabajar con animales, pero realmente no hallaba una conexión en eso. Empecé a estudiar administración y luego un poco las cosas se fueron decantando hasta que un día vi una convocatoria en el Parque del Este y decidí ir. Eran los Juegos Ecológicos, gran programa creado por mi maestra Maritza Pulido, una persona a quien agradezco muchísimo, pilar fundamental en mi formación ambiental y en mi manera de percibir la interrelación hombre-ambiente que debería existir en nuestro país. Y los Juegos Ecológicos me formaron, los Juegos Ecológicos fue mi escuela, los Juegos Ecológicos me mostró el camino. De allí, en el Parque del Este, entré al programa Guías Ambientales para ser un mejor guía de juegos ecológicos y ahí aprendí de animales, aprendí de naturaleza, más propiamente dicho, y luego vine acá, al Jardín Botánico de Caracas, a buscar información para hacer una guía de árboles del Parque del Este para poder atender a los visitantes. Luego de eso participo en el programa de guías, de guías ambientales acá en el Parque del Jardín Botánico, perdón. Y bueno, desde entonces soy guía del Jardín Botánico y luego empieza una carrera ya un poco más dirigida hacia lo que quiero hacer. Trabajé en el terrario del Parque del Este, ahí está mi segundo pilar importante, a un gran padre que ya no nos acompaña presencialmente, que es Saúl Gutiérrez, a quien le debo poco menos que todo en lo que yo soy, en mi manera de pensar, en mi manera de percibir las cosas, en mi manera de desarrollar y mi manera de entenderme y entender a los demás y apoyar a los demás siempre haciendo conservación, ¿no? Y a él le debo muchísimo respeto y muchísima admiración y mucha gratitud por todo lo que hizo por mí desde el terreno del Parque del Este. Luego entro a estudiar biología en la UCB y otro ciclo importantísimo, conocer profesores, conocer amigos. Arranca el proyecto Parape de conservación de tortugas marinas. Eso conlleva a la creación de Convive. Y bueno, hoy estamos acá, una carrera un poco larga, pero muy agradable, llena de manos extendidas, ofreciendo ayuda, llena de momentos gratísimos, algunas dificultades que siempre hemos sabido sobrellevar y llena de mucha experiencia, llena de muchos amigos sobre todo. Creo que eso resumiría cuáles son los inicios, ¿no? Y hoy estamos acá, eso es Convive. Okay. ¿Cómo hacen para recibir apoyo en este tipo de iniciativas en un país como Venezuela? Mira, esa pregunta es bien interesante porque fíjate, Venezuela es un país megadiverso. Eso quiere decir que estamos en el top 10 de países con mayor biodiversidad. Biodiversidad es la cantidad de seres vivos, plantas, animales y otros que existen en un espacio determinado. Bueno, Venezuela está entre los 10 primeros y Venezuela no es un país particularmente grande si lo comparamos con Brasil u otros países como los Estados Unidos, Rusia, la India, ¿no? Son países
realmente grandes. Sin embargo, tenemos muchísima biodiversidad y eso hace de Venezuela un país particularmente interesante. Pero la biodiversidad no es prioridad para el Estado venezolano. Venezuela invierte muy poco en lo que tiene que ver con la conservación de sus áreas naturales protegidas y en la conservación de especies. Eso hace muy difícil poder desarrollar proyectos, ya que desde el Estado no existe un apoyo, digamos, basal de lo que tiene que ser conservación. Entonces, generalmente se recurre a las empresas, a la empresa privada, a la responsabilidad social empresarial, para poder sustentar proyectos. Pero bueno, dada la condición y la crisis económica que afrontamos en este momento, las empresas, bueno, han reducido un poco, o más que reducido, optimizado la manera en que ofrecen los recursos, a llevarlos a formas un poco más eficientes que les permitan a ellos desarrollar su trabajo y apoyar de alguna forma las labores que se realizan en Venezuela en materia de conservación. Sin embargo, siempre hay ventanas abiertas, siempre hay organismos de cooperación internacional que están dispuestos a apoyar proyectos, sobre todo cuando son multilaterales y multiorganizacionales, que existan varios miembros, varias organizaciones. También existen algunas empresas, en el caso nuestro, Automercados Plazas, ha sido de gran valor, de gran apoyo. Ya estamos hace 4 años trabajando con ellos, incluso antes de la conformación de Convive como tal, cuando estamos con nuestro proyecto de conservación de tortugas marinas. Automercados Plazas ya estaba apoyándonos y hasta hoy seguimos desarrollando actividades como siembra de árboles, limpieza de playa, talleres informativos y una gama interesante de actividades de participación ciudadana y conservación ambiental. Y bueno, esa es la forma. También el autosustento, el autodesarrollo de las organizaciones. La crisis y la situación venezolana nos ha obligado a variar los mecanismos de ingreso digamos, de capital o de posibilidades económicas para poder desarrollar nuestros proyectos. Mucha gente piensa que las ONG están, bueno, nadando en dinero porque reciben apoyo de algún organismo internacional, pero realmente cuando una organización recibe apoyo de algún organismo nacional, internacional o privado o incluso público, todo está bien dirigido hacia el objetivo. Y recuerden que las organizaciones como la nuestra son organizaciones sin fines de lucro, que realmente nuestro interés es proyectar hacia el cumplimiento de un objetivo, en nuestro caso la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana en temas ambientales. ¿Cómo conseguir dinero en Venezuela? Es realmente complicado, es cuestión de sentarse, analizar el espectro, las posibilidades que tenemos en torno a lo que nosotros desarrollamos, a nuestra línea, y ubicar cuáles son esas empresas o entes interesados en apoyarlo y hacerlo de la mejor manera, de forma sincera, de forma transparente y ofreciendo siempre justo lo que puedes cumplir y un poquito más.